Hola, hola, hola. Continuamos. Tercer punto del tema de aldehídos y cetonas. Vamos a ver la síntesis, los métodos de síntesis de los carbonilos, de aldehídos y cetonas. Bien, vamos a empezar con el más importante de todos. Yo creo que el más importante, el método más importante para obtenerlos es la oxidación de alcoholes. Oxidación de alcoholes. Es un método que vamos a usar muchísimo y tenemos que aprender en este vídeo los detalles sobre él, sobre los reactivos a utilizar y cuándo utilizar cada uno de los reactivos. Bien, entonces lo primero tenemos que ver cómo oxidar alcoholes primarios. Un alcohol primario. ¿Qué es un alcohol primario? Alcohol primario es el que tiene partiendo del carbono del OH una sola cadena. Por ejemplo, es un alcohol primario el etanol. El etanol. Como vemos del carbono del OH hay una sola cadena partiendo de él. El metanol también se puede incluir aquí en el alcohol primario, aunque no tendría cadena partiendo del carbono del hidroxilo. Bien, ¿cómo oxidamos los alcoholes primarios para obtener aldehídos y cetonas? Pues tenemos dos maneras. El alcohol primario tiene tiene dos formas de oxidarse, pero es cierto que solamente una conduce a aldehídos, solo una conduce a aldehídos. Esa forma es utilizando un reactivo que se conoce como el PCC. El PCC que va disuelto en diclorometano. PCC disuelto en diclorometano. El PCC se conoce como el clorocromato de piridinio. Es el clorocromato de piridinio. En el tema de alcoholes ya lo utilizamos, ya hablamos de él e incluso creo recordar que tenemos un vídeo con la preparación del PCC y el mecanismo de reacción. ¿Qué hace el PCC? Pues simplemente oxida nuestro alcohol a un aldehído. La oxidación implica la pérdida de hidrógenos. Cuando oxidamos, quitamos dos hidrógenos de la molécula. Quitamos este hidrógeno, el del oxígeno, como puedes ver desaparece de ahí, y quitamos un hidrógeno de aquí del carbono del alcohol, ya que en el carbonilo queda un hidrógeno solamente. Por tanto, la oxidación implica la eliminación de hidrógenos, de dos hidrógenos. Bien, si queremos obtener un aldehído, es decir, partiendo de etanol, obtener el aldehído, el etanal, pues se precisa de este oxidante, del PCC en diclorometano. Hay otros oxidantes, otros muchos oxidantes en química y en química orgánica en concreto. Por ejemplo, podemos utilizar también el famoso Jones, trióxido de cromo, con sulfúrico acuoso. ¿Qué ocurre cuando a un alcohol primario le ponemos Jones? Pues no nos va a dar un aldehído, porque se produce una sobreoxidación y nos conduce a ácido carboxílico. El reactivo de Jones no nos sirve. ¿A qué se debe esto? Bueno, en realidad Jones también es cierto que oxida. Jones utiliza cromo 6, es cromo 6 el trióxido de cromo, y no tiene problema en oxidar el alcohol primario aldehído. Claro, en una primera etapa hace eso. La oxidación siempre, el alcohol siempre pasa al aldehído. Pongamos el oxidante que pongamos. Pero a continuación la presencia de sulfúrico acuoso, de agua y protones, genera en el aldehído o convierte el aldehído en un hidrato del carbonilo. Se forma un hidrato, que es un diol geminal, los dos OH sobre el mismo carbono, y este hidrato vuelve a ser oxidado por el cromo 6. El cromo 6 lo vuelve a oxidar. Oxida uno de los dos hidroxilos y lo convierte en aldehído. El resultado, como tiene un segundo hidroxilo, es un ácido carboxílico. Por tanto, el reactivo de Jones y también el permanganato dicromato tienden a sobreoxidar pasando a ácidos carboxílicos. El único oxidante de momento que conocemos que permite parar en el aldehído, el alcohol primario, es el PCC en diclorometano. Por tanto, debemos recordar esto. El alcohol primario debe oxidarse con PCC en diclorometano si nuestro objetivo es conseguir un aldehído. Y da aldehído, no cetona, el alcohol primario. Bien, ahora vamos a ver qué le ocurre a los alcoholes secundarios. El alcohol secundario es un alcohol que está situado en un carbono que tiene dos cadenas. Este es un alcohol secundario, el isopropanol. Bien, pues el isopropanol, tanto si le ponemos PCC como si le ponemos Jones o cualquier otro tipo de oxidante, nos conduce a una acetona. Inevitablemente nos vamos a la propanona. La propanona. El propanol va a propanona. Podemos utilizar el PCC o incluso un oxidante, bueno, que puede ser más barato, más típico en los laboratorios, que es Jones, trióxido de cromo con sulfúrico acuoso.
y lo tenemos en cetona. Hay veces que el uso de ions para oxidar un alcohol primario puede ser recomendable, por ejemplo, en el caso de que la molécula contenga grupos que no resistan medios ácidos. Esto no lo conocemos aún, lo vamos a ver en los siguientes puntos, pero se llama un acetal, es un acetal cíclico y tiene una gran sensibilidad el acetal a los medios ácidos, se rompe con los medios ácidos. Por lo tanto, aquí la oxidación del alcohol, vamos a ponerlo secundario para que no tengamos duda, porque si es primario, lógicamente para ir al aldehído tiene que ir con PCC, porque si no nos pasa ácido. Pero si lo ponemos secundario, el PCC es el oxidante aconsejable, PCC en diclorometano, y no sería tan aconsejable ions, trióxido de cromo con sulfúrico acuoso, porque ions rompería el acetal, lo rompería por ahí, y sí, oxidaría sin problema, pero nos dejaría el diol libre, y a su vez este diol se oxidaría. Claro, efectivamente, al quedar libre, al perder el acetal, el grupo protector se oxida y en realidad lo que obtendríamos es aquí una acetona también y aquí un ácido carboxílico, en el extremo el ácido carboxílico. Si queremos conservar nuestro acetal y que no nos rompa, pues nos conviene usar el PCC. Y el PCC, aunque a veces pensamos que es solo para aldehídos, no es cierto. Podemos utilizarlo para obtener cetonas sin problema, es decir, para oxidar un alcohol secundario. El alcohol secundario en principio da lo mismo con ions que con PCC, salvo que ocurra alguna historia de estas de que tengamos algún grupo que los medios ácidos lo puedan romper y por tanto sea menos aconsejable el uso del sulfúrico y mejor el PCC en diclorometano. Bueno, pues resumiendo que me estoy complicando mucho la vida, ¿cómo obtenemos aldehídos y cetonas? El alcohol primario con PCC da aldehído y el alcohol secundario con lo que quieras, ions, PCC, permanganato, dicromato, da cetona. Y los alcoholes terciarios no oxidan. El alcohol terciario no sufre oxidación. El alcohol terciario no puede oxidar porque el alcohol terciario tiene 3 cadenas y por tanto no existe aquí un hidrógeno en este carbono que se pueda perder. Debe haber 2 hidrógenos, como indico, para que pueda oxidar. El alcohol terciario no sufre oxidación o, bueno, sometido a condiciones enérgicas, pues romperá, quemará, pero no oxida de esta forma que estamos indicando. Bien, ahora tenemos una situación más que es lo que llamamos los alcoholes alílicos. El alcohol alílico. Ya estudiamos un tema, el tema de los sistemas alílicos. Un alcohol alílico es un alcohol vecino a un doble enlace. Por ejemplo, aquí tenemos un doble enlace, si le ponemos 1H en el carbono vecino, tenemos un alcohol alílico. Pues tenemos un oxidante específico de los alcoholes alílicos que es el dióxido de manganeso. Dióxido de manganeso disuelto en acetona oxida de forma selectiva un alcohol alílico y lo oxida aldehído, no sobreoxida. No pasa ácido carboxílico. Alcohol primario, como es un alcohol primario, como puedes ver, te lo va a pasar aldehído. Dióxido de manganeso en acetona. Es una reacción interesantísima en orgánica porque, por ejemplo, si tenemos un alcohol alílico y otro en el otro extremo que no es alílico, el dióxido de manganeso en acetona nos deja sin oxidar el alcohol que no es alílico y oxida específicamente el alílico. Por tanto, es una reacción que tiene una quimioselectividad. Distingue los OHs y oxida exclusivamente el vecino al doble. El más alejado no lo va a oxidar. Por tanto, si nos encontramos con un alcohol alílico, es muy buena idea el uso de dióxido de manganeso. Es cierto que también los alcoholes vecinos a bencenos, que se llaman bencílicos, también se oxidan específicamente con este oxidante, o los propargílicos, que son los vecinos a un triple enlace. El alcohol vecino a un triple enlace también se puede oxidar de esta forma, es decir, me refiero a una situación como esta. Si tenemos este alcohol, el dióxido de manganeso de forma específica lo oxidará y lo convertirá en un aldehído porque es un primario. Y si fuera secundario lo pasaría a acetona. Bueno, pues ya tenemos el método quizá más interesante para preparar los alcoholes, que es, aldehídos y cetonas, que es la oxidación. Oxidación de alcoholes primarios a aldehído. Y tiene que ser con PCC, porque si no nos pasa ácido carboxílico. Y los secundarios nos dan cetonas y se pueden oxidar con cualquier cosa. Bien, un método más de preparar alcoholes. Quizá, bueno, también interesante, no tan importante como la anterior, pero es la ozonólisis. La ruptura oxidativa de alquenos con ozono. Si tenemos un alqueno, en este caso para preparar carbonilos nos gusta más simétrico, un alqueno simétrico que nos prepare, que nos dé 2 equivalentes del mismo carbonilo, el ozono rompe,
primero ozono, le ponemos un reductor suave, por ejemplo zinc en acético, que va a eliminar el zinc, va a eliminar el tercer oxígeno del ozono. Los otros dos oxígenos se van a unir a los carbonos del doble enlace, formando dos moléculas de propanona. Nos da propanona, dos equivalentes de propanona porque es simétrico. También, por ejemplo, se usan mucho en síntesis alquenos terminales, que al ponerles el ozono, pues nos dan dos aldehídos distintos. Generalmente no interesa que se formen dos aldehídos diferentes, porque después hay que separar, pero en este caso el extremo de cadena se va en forma de metanal, y el metanal, recordemos de antes que tiene un punto de ebullición, creo recordar, de menos 21 grados, menos 21, menos 22 grados, en el vídeo anterior lo vimos. Por tanto, este punto de ebullición tan bajo hace que simplemente dejando el matraz abierto a la atmósfera o el vaso de precipitados, el formaldehído se va a evaporar y por tanto nos va a quedar el otro carbonilo puro, sin necesidad de hacer nada. Por tanto, bueno, la ozonólisis para preparar carbonilos, pues normalmente vamos a utilizar moléculas simétricas o bien alquenos terminales, y así podemos obtener de forma pura nuestro carbonilo. A partir de alquinos, los aldehídos y cetonas son equivalentes sintéticos de los alquinos. Tener un alquino es tener un carbonilo. Por ejemplo, si tenemos el propino, el propino se puede convertir sin problema ninguno en la cetona, en la propanona, o se puede transformar también en el aldehído, en el propanal. ¿Cómo se transforma en la acetona? Hay que hidratarlo en la posición interna, Markovnikov. Se hace con sulfúrico agua y sulfato de mercurio. Sulfúrico acuoso con un catalizador de mercurio 2, sulfato de mercurio. La hidratación que va a través de los enoles. Importante, va a través de enoles. Y aquí hacemos la hidroboración. La hidroboración con un borano voluminoso, por ejemplo, el diciclohexilborano, disoamilborano, boranos grandes con cadenas voluminosas. Y de segundo paso requiere una etapa de oxidación con agua oxigenada medio básico, igual que la hidroboración de los alquenos. Esto hidrata, aporta un OH al carbono terminal del alquino y se produce la hidratación que forma un enol. El enol tautomeriza y nos da el aldehído. Me imagino que quizá no te acuerdas de estas reacciones, pero las vimos en el tema de los alquinos. Si vamos al tema de los alquinos, lista de reproducción, ahí en el punto, no sé, un punto 4 o 5, tenemos estas dos reacciones con mecanismos. Si no, lo dejo la dirección para que la encuentres más fácilmente. Bien, ¿y qué más métodos tenemos para preparar, aparte de la hidratación de los alquinos, para preparar aldehídos y cetonas? Bueno, pues una reacción que no hemos visto todavía, es verdad, porque el tema del benceno lo hemos retrasado un poco, que es la acilación de Friedel-Crafts. Acilación de Friedel-Crafts. La acilación de Friedel-Crafts es una reacción del benceno que permite introducir grupos carbonilo en el benceno. Se puede utilizar un haluro de ácido, un ácido que tiene el OH cambiado por cloro, con un ácido de Lewis, AlCl3, y esto pues aporta el grupo acetilo. De este cloruro de acetilo nos aporta el acetilo al benceno, y de esa forma obtenemos pues una acetona aromática que recibe el nombre de la acetofenona. Acetofenona. Así obtenemos la acetofenona mediante la acilación de Friedel-Crafts. Esta reacción la vamos a estudiar cuando lleguemos al tema del benceno con mecanismo y con detalle. Así que de momento, bueno, las reacciones más importantes, la más importante sin duda, la oxidación de alcoholes, primarios aldehídos, secundarios acetonas, terciarios no reaccionan. Y después, sí, la ruptura oxidativa de los alquenos también nos sirve para preparar aldehídos y cetonas, y muy interesante los alquinos, son equivalentes sintéticos. Tener un alquino es tener un aldehído cetona en un solo paso mediante la hidratación o la hidroboración. Bueno, pues una vez que tenemos ya repasados los métodos que preparan aldehídos o cetonas, pues vamos a pasar a la reactividad. Vamos a empezar a ver cómo se forman los hidratos del carbonilo, los acetales, semiacetales, acetales cíclicos, toda la reactividad.